Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 20. Espero que os haya resultado leve, porque es un examen muy difícil, uno de los simulacros más complicados que habéis hecho hasta ahora. No pasa nada si habéis bajado vuestra puntuación, porque es lo esperable. Quien la haya mantenido o incluso quien la haya subido, pues es una auténtica heroicidad. Pero lo normal sería haber bajado. ¿Por qué? Pues porque es muy complejo, es un examen muy complicado. Hay muchas formas de hacer un examen complicado. Yo puedo hacer un examen complicado eligiendo preguntas complicadas. ¿Cómo puede ser complicada una pregunta? Pues de dos maneras. Puede ser complicada porque sea sobre un tema que rara vez cae en el examen y por tanto pues no estoy muy preparado para ese tema. O también puede ser complicada porque, aun siendo de temas normales, cardiopatía isquémica, cáncer de mama, ensayo clínico, los temas más habituales del examen, sea muy exigente la pregunta y entonces exceda también mi preparación o mis conocimientos. Eso es una manera. Pero hay muchas más maneras de hacer que un examen sea complicado. Una poco aparente, pero que es muy eficaz, es poner un examen muy largo. Poner enunciados tremendamente largos, opciones que tengan frases subordinadas, que sea tremendamente largo también en el sentido de las 4 opciones, que abulte mucho. ¿Y eso qué pasa? Las primeras preguntas que haces no te das cuenta. Te pueden parecer más o menos sencillas según tal, pero según va pasando el examen te das cuenta de que te falta tiempo. Tardas mucho en leer, como es largo tienes que leer 2 veces algunas preguntas y pasa el tiempo y te das cuenta de que te quedan 50 preguntas por hacer y te queda media hora. Cosas así. Entonces, eso es peligroso también, es un recurso que a veces usa el Ministerio. Otra forma de hacerlo complicado podría ser revolver mucho el examen. Ya sabéis que tienen bloques claramente identificables, bloque de digestivo, bloque de cardio, bloque de nefro, bloque puede cambiar más o menos cada año, pero siempre hay bloques, son fáciles de ver. Bueno, pues yo puedo abolir los bloques. Puedo hacer que esos bloques no estén tan definidos, o incluso no estén nada definidos. Eso lo hicieron un año, aquello fue tremendo. Una pregunta de cardio, la siguiente de otorrino, la siguiente de nefro, la siguiente de estadística, la siguiente de farma, la siguiente volvemos a otra de cardio, y así. Eso parece una tontería, porque al final las preguntas van a ser las mismas, en un orden u en otro, pero está comprobado que el orden de las preguntas puede influir en la puntuación. Cuanto más revuelto está, más difícil. ¿Por qué? Pues porque la mente tiene que ir saltando de un tema a otro, tal, te descentras y es mucho más fácil que cometas fallos tontos, porque en ese sentido pues es más exigente, aunque parezca que no, y que nos creemos que tenemos nuestros conocimientos totalmente integrados, enlazados unos con otros ahí en la cabeza. Bueno, en una parte puede ser verdad, pero también tenemos una clasificación, una ordenación de los temas. Esto es de nefro, esto es de tal, esto es de cual. Pues cuando nos hacen saltar de una carpeta a otra dentro de nuestra estructura de ficheros en la cabeza, pues nos lo ponen más difícil. Es mucho más complicado que cuando nos preguntan de corrido, una pregunta de digestivo, luego otra. Si está revuelto, peor. Bien, pues aquí, ¿qué es lo que hace difícil este examen? Porque hay mucho tema raro. Y fijaros aquí, hay algunas preguntas que hemos elegido que, bueno, sí, serán temas raros y hay que reconocer que lo son, pero son temas que han salido en el examen. La enfermedad de Fabry ha caído en el MIR. Hace 2 años hubo una pregunta, un caso clínico que era un Fabry. No podemos ir al MIR sin saber algunas cosas sobre el Fabry y sobre alguno de sus principales diagnósticos diferenciales. Aquel año que cayó el Fabry, que fue en el 2018, entre las posibles opciones estaba la enfermedad de Gaucher. Bueno, pues vamos a ver también algunas pinceladas sobre ella. Hay preguntas aquí en este examen sobre el déficit de C1 inhibidor, o angioedema hereditario. Bueno, pues eso cayó el año pasado, 2019, todavía es 2019, pero bueno, la última convocatoria, ya me entendéis, cayó ese caso clínico. Entonces, bueno, pues vamos a ver algunas de las preguntas más raras del examen. Hay otras que son tan raras que no merece la pena que las comentemos porque, bueno, pues tiene que haberlas, es lo que hace que el examen sea difícil. Sorpresas hay todos los años, pero es mucho más probable una sorpresa cuando es repetida. El Fabry tiene 8 veces más probabilidades de aparecer que una sorpresa que apareciese en este simulacro y que nunca se ha preguntado en el examen. Una vez que un tema cae, acordaos, es de 8 en adelante veces la probabilidad de que vuelva a aparecer. Se multiplica, exponencial. Bien, pues vamos a ver la primera de ellas, esta que vamos a leer, que es la del paciente de 16 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial, nos dicen. Bueno, vamos a ver. La hipertensión arterial, normalmente, cuando es una hipertensión esencial, te van a contar una persona de 45, 50, 55 años. Normalmente la hipertensión esencial, la que no tiene causa conocida, tiende a aparecer en los años medios de la vida.
Cuando una hipertensión se manifiesta, debuta en los extremos de la vida, alguien con 10 años o con 15 años o 16 como este tiene una hipertensión, si busco probablemente encontraré una causa a la que es secundaria. Igual que si empiezo a ser hipertenso con 80 años y nunca lo había sido antes, es probable que encuentre alguna causa a la cual es secundaria. Con 80 años, ¿qué puede hacer que me vuelva hipertenso si nunca antes lo había sido? Pues a lo mejor tengo una placa de ateroma en la arteria renal, que se me ha formado ahí como consecuencia de mi arteriosclerosis y por eso pues empiezo con 80 años por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, etc. Pero acordar las esenciales suele ser en la mitad de la vida. Este tiene 16, así que alguna causa habrá. Y me pongo a leer y me encuentro una causa de hipertensión arterial a los 16 años, que esto no es tan normal como la coartación aórtica que de vez en cuando nos preguntan en el examen, con pulsos vivos en los miembros superiores, pulsos tenues en las piernas, tal. No, esto es mucho más raro. Esto es un Fabry y vamos a ver qué tenemos que saber del Fabry. Las enfermedades por depósito hay que ser muy sobrio al estudiártelas. De hecho, te aconsejo que te estudies nada más que dos. ¿Cuál? La más frecuente. ¿Cuál es la enfermedad por depósito más frecuente? El Gaucher. Bien. Y la segunda más frecuente. ¿Y cuál crees que será la segunda más frecuente? Y es la que ha caído en el MIR, como decía, hace un par de años, el Fabry. Apréndete esas dos, el Gaucher y el Fabry. Como son las más frecuentes, pues es las que es más factible que se acuerden de ellas. Y si me preguntan el Niemann-Pick, mala suerte. A lo mejor damos alguna pincelada ya que sale por ahí entre las opciones, pero mala suerte. Y si me cae esa opción que pone ahí de la enfermedad de Crabbe, pues mira, si quieres, cuando termines el MIR lo hagas y después te hagas un viaje por ahí para relajarte o alguna actividad lúdica, les mandas una postal al ministerio con mucho amor, agradeciéndoselo. Pero hay que ser realistas, no te vas a saber el Crabbe nunca. Salvo que después seas pediatra de los que se dedican a las metabolopatías o a cosas raras, tal, y enfermedades, gente muy seleccionada. Pero esto normalmente, bueno, ni tú ni yo nos lo vamos a saber nunca y tampoco pasa nada y podremos vivir con ello. Se trata de ser eficaces, no puedo estudiarme todo lo que existe para un examen como el MIR. Vamos a intentar afianzar lo más rentable. Y aquí, esta pregunta que estamos viendo es la que tendrías que usar para estudiarte el Fabry si no tienes ni idea de esta enfermedad. Antes de leer el caso, vamos a filosofar un poco sobre la enfermedad de Fabry. Esto es una enfermedad por depósito. ¿Y qué es lo que se deposita? Mira, no lo sé de momento, no importa, después daremos esas pinceladas, pero quédate con lo siguiente. Se deposita algo, una sustancia, que después veremos, que tiende a ir a endotelio. ¿Y qué órgano es ese? ¿Dónde está el endotelio? Ahí está la clave. El endotelio está en los vasos y por tanto puede afectar a muchos órganos. Esta es la historia. Si se infiltra el endotelio de esa sustancia o se va engrosando el endotelio por esa sustancia, pues eso puede repercutir sobre diferentes órganos y sistemas y por tanto el Fabry pues va a haber muchas manifestaciones, aparentemente inconexas entre sí, pero es por eso, porque se va a endotelio. La piel tiene endotelio. Y si en la piel voy a alterar el endotelio, los vasos van a estar sufriendo por ese depósito de ese lípido, que después veremos cuál es, pues ¿qué puede pasar? Que los vasos de la piel empiezan a deformarse, empiezan a hacer unos tumorcitos cutáneos que se llaman angiokeratomas, que después veremos, y esa sería su manifestación cutánea. Si esto lo trasladamos a corazón, pues puede ser que este endotelio se afecte en las coronarias, yo tenga pues un síndrome coronario agudo a edad precoz, o puede ser que también se afecten en el endotelio de los vasos que perforan el corazón y que me irrigan el espesor del miocardio. Y puede ser por eso que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva a edad precoz. Pueden pasar muchas cosas. Se ha descrito incluso afectación valvular. Eso ya es más raro, pero por poder puede suceder muchas cosas en el Fabry. ¿Quién más tiene endotelio? Todos los vasos del cuerpo tienen endotelio, evidentemente, pero mira, hay uno, el riñón, que tiene unos capilares muy especiales. Son los glomérulos. El glomérulo no es más que eso, es un capilar modificado que da muchas vueltas sobre sí mismo, que se dedica a filtrar, etcétera. ¿Pero qué es eso? Es un capilar modificado. Bueno, pues ese endotelio, si el Fabry deposita ahí todo ese tipo de sustancias, que veremos después, ¿eso qué puede hacer? Que ese glomérulo ya no funcione bien, que se desvirtúe en su función de barrera, que se le escape proteína. Yo puedo tener entonces proteinuria, incluso a largo plazo puedo tener síndrome nefrótico, puedo perder proteínas de forma masiva por la orina por eso. De hecho, cuando tú estudias el Fabry, si te vas al capítulo del manual donde está el Fabry desarrollado, ¿cuál es? El Fabry se estudia en nefrología.
Puedes encontrarte a lo mejor una mención al Fabry en diferentes partes del libro, pero es en nefro donde se estudia más. Bueno, pues ahí te tendrías que ir si quieres ampliar tus conocimientos sobre el Fabry. ¿Qué más puede tocar? Sistema nervioso. Se ha descrito afectación neurológica también en el Fabry, ¿eh? Puede ser a diferentes niveles, no vamos a entrar en qué parcelas en concreto del sistema nervioso, pero puede hacerlo, puede tocar cerebro. Puede hacer muchas cosas el Fabry, y como no voy a estudiar todas, porque claro, endotelio tienen todos los vasos, a lo mejor también puede afectar a la retetestis, o puede afectar también a... no lo sé, pero voy a quedar con un caso clínico típico, para reconocerlo en el MIR, poner la cruz en su sitio si me preguntan y ya está, y habrá 4 cosas que me sepa sobre el Fabry al margen de este caso clínico y punto, no me voy a liar, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver. Paciente modelo de Fabry, don Fabry, ¿eh? Aquí lo tenemos, 16 años, se llama Fabricio. Pues a ver, ¿qué le pasa a este hombre? Tiene, fijaros, aparte de hipertensión, esa hipertensión, ¿por qué será? Pues ya hemos dicho las cosas que hace, ya hemos dicho qué órganos puede tocar, puedes imaginarte si toca riñón a lo mejor de alguna manera, toca endotelio, ciertos vasos a lo mejor de alguna otra, no lo sé, pero ya empieza a resultar más o menos coherente. Dice, los últimos 6 meses tiene dolor urente en manos y pies. Pues a lo mejor resulta que esos nervios, inervación distal, tal, pues se puede haber comprometido. Ya decíamos que podía tocar el sistema nervioso. Dicen que hay un dolor abdominal intermitente de intensidad variable. No me sorprende tampoco demasiado. Ya sabéis que el sistema nervioso autónomo pues está implicado en la transmisión dolorosa a nivel abdominal, pues a lo mejor de alguna manera ha resultado infiltrado por esa sustancia. Nos dicen que bueno, que estos cambios pues es peor cuando hace ejercicio y cuando hay cambios de temperatura. Atención a esto, si tienes que saberte una sola cosa sobre el Fabry, que sea esta: angioqueratomas. Nos cuentan ahí, angioqueratomas. Dicen que tiene unas lesiones cutáneas puntiformes, rojas, fijaros, en rodillas y abdomen, sitio típico. Fabry, si aparecen esos angioqueratomas, es entre las rodillas y el ombligo, más o menos a ese nivel. Y digo que es importante que te sepas los angioqueratomas porque en su momento, antes de que Fabry describiese la enfermedad de Fabry, se conocía como angioqueratoma corporis diffusum, así es como se conocía esa enfermedad. Angioqueratomas, que es lo más evidente porque está en piel, es lo que le dio nombre, por lo menos inicialmente. Nos dicen, fijaros cómo los describen, que son unas lesiones que no desaparecen con la presión, lógico porque son tumores vasculares, derivados de los vasos más finos de la piel, etcétera. Pues es verdad que como contienen sangre y son una lesión estructural que depende de la pared del vaso, si yo presiono pues no desaparecen, y los vasos siguen ahí y los angioqueratomas pues también siguen ahí. Bien, pues luego dicen además que en miembros inferiores se evidencia que tiene edemas. No sé por qué tendrá edemas en miembros inferiores. A lo mejor es porque ya tiene afectado el riñón y orina muchas proteínas y por ese motivo pues tiene edemas. O a lo mejor es que ya tiene insuficiencia cardíaca y por eso tiene edemas. No lo sé. Ya veremos. La cuestión, ¿cuál de estas es tu principal sospecha clínica? ¿Qué hay que saberse de aquí? Tienes que saber que la 1 no es. La enfermedad de Gaucher la veremos luego, y compararemos a ver qué es lo que me interesa saber sobre ella para resolver casos clínicos en el MIR. La 2, el Niemann-Pick. Mira, de esta no te líes, no te líes. ¿Qué tienes que saber del Niemann-Pick? Como mucho, que no me interesa, porque esto no voy a profundizar tanto como para aprenderme también esta enfermedad, pero mira, si es un Niemann-Pick típico, hay varias formas, hay varias variantes de Niemann-Pick, con cada una con más gravedad, menos gravedad, pero si es la forma clásica, la más grave, la más completa, el paciente no va a tener nunca 16 años. Como mucho va a vivir 2, 3, no va a vivir más. Ya insisto que hay algunos Niemann-Pick que te pueden permitir vivir mucho más. Pero si es la forma del libro, la forma más terrible, la forma más completa, tiene una afectación neurológica tan sumamente severa que los pacientes no suelen vivir más allá de 2, 3, 4 años el que más. Pues bueno, acuérdate, muy neurológico, hay formas que a lo mejor son diferentes, pero no me compensa aprenderme mucho más. Del Niemann-Pick, si a lo mejor quiero utilizar el nombre de la enfermedad, os recomiendo que lo hagáis en la medida de lo posible para aprender algo sobre ella. El PIC sobra. EM no es esclerosis múltiple, EM aquí es esfingomielina, esfingomielina. Esto se afecta a la esfingomielina, o por lo menos la ruta en la que participa,
me quedo solo con eso. Y porque es gratis y porque forma parte del nombre y ya está. EM, punto. Nada de profundizar más. Aquí no. Muy neurológica cuando quieren que sea la forma más terrible y punto. No os sorprendéis más. De la 3, enfermedad de Crabbe, ni eso. ¿Cómo le vamos a hacer ese feo al doctor Crabbe? No se lo merece. En el MIR por lo menos no. A estas alturas de nuestras vidas por lo menos no. El que se dedique en el futuro a enfermedades de este tipo, pues muy bien, pero nada. La 4, Fabry, esto sí. Acordaos de Fabricio, del adolescente de la pregunta de 16 años, acordaos de lo que le pasa y más o menos con esto pues te puedes hacer una idea. Después vamos a intentar a ver si con alguna reglita podemos afinar un poco más y evitar el olvido. A ver, cuestiones. El Fabry. Y esto no me queda más remedio que aprendérmelo, pero vamos a usar la pregunta para ello. ¿Qué hay que hacer para tener un Fabry? Tener mala suerte, porque esto es una enfermedad genética, esto no es adquirido, esto es genético. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué herencia tiene? Joder, me vas a hacer aprenderme la herencia del Fabry. Mira, ya aprovecha la ocasión. Hemos dicho que es un tío. Se llama Fabricio, por lo menos yo le llamo así, Fabricio. No, Fabricia. Su hermana a lo mejor no tiene el mismo problema. Él sí. ¿Por qué? ¿Qué enfermedades son aquellas que se pueden manifestar más en un sexo que en otro? ¿Qué es lo que pasaba ahí? A ver si es ligada al sexo. Sí, es ligada al sexo. Es ligada al X. Ligada al X. Esa es la herencia del Fabry. Por eso pone un tío. ¿Qué es lo que pasaba con la herencia ligada al X? Pues ahí puede afectar también mujeres, pero acordaos, mujeres, 2 cromosomas X, si uno está afectado y el otro no, probablemente no voy a expresarla con la misma severidad, ni mucho menos. Sin embargo, este, que es el señor Fabricio en toda su extensión, es el caso clínico del libro, es un hombre XY. Solo tengo un cromosoma X, mi única copia está alterada, por ese motivo en varones las enfermedades ligadas al X se suelen expresar pues, con más severidad, con más claridad que en mujeres. Así que acordaos, ligado al X. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la enzima deficitaria? Lamentablemente esto ya va a requerir más memoria. Este es el típico detalle que te vas a aprender o te lo vas a mirar por última vez cuando quede muy poco tiempo para el MIR. Aquí el problema está en la alfa-galactosidasa, pero ya te digo que eso yo me lo sé porque me lo he mirado hace un rato para poder contarlo en el vídeo sin chuleta porque queda feo. Pero yo te aseguro que eso mañana a mí se me va a olvidar, o a lo mejor dentro de 2 días, no lo sé. Hagan sus apuestas, pero esto es así, hay que reconocerlo. Entonces, cuando llegue el momento, ya en la última fase del curso, si quieres te lo miras, alfa-galactosidasa, y lo que se acumula es una sustancia que se llama GB3. ¿Y eso qué es? Es una abreviatura, no la escribo entera, porque no te lo sabes. Sí me lo sé, pero por eso, porque me lo he dado hace un rato. GB3 pretende abreviar globotriaosilceramida. Olvídate, lo mismo, cuando llegue el momento, pues te lo miras. Te aprendes eso, te aprendes lo de la alfa-galactosidasa y hay que saber, eso sí, que el tratamiento del Fabry tiene su tratamiento, es un tratamiento carísimo, pero existe terapia de sustitución. Esa enzima que le falta, yo se la puedo dar periódicamente por vía intravenosa y el paciente, pues, su pronóstico no tiene nada que ver con no tratarlo, ¿eh? El Fabry tiene tratamiento. De todo este grupo de enfermedades, fue la primera que tuvo una terapia basada en el reemplazo de esa enzima que me falta. Así que bueno, pues por eso el Fabry quizás sea la que más les gusta preguntar, con el Gaucher, que es la más frecuente. Acordaos de ese detalle, reemplazar la enzima que le falta y ya está. Bueno, luego volveremos al Fabry, no os preocupéis. Algo más diremos sobre él para garantizar que esto nos acordamos. Hay una pequeña regla que, bueno, vamos a ver después si la compartimos, si nos portamos bien. Siguiente pregunta. Dice, y es sobre lo mismo, 2 Fabrys en el mismo simulacro. Dice, paciente de 40 años con proteinuria, riñones aumentados de tamaño, enfermedad renal crónica progresiva. Había sido diagnosticado de enfermedad de Fabry en la infancia. Con respecto a esta enfermedad, dime la incorrecta. Aprovechemos este enunciado para aprendernos las cosas. Fijaros, proteinuria, comentábamos antes del tema de los riñones, riñones aumentados de tamaño. Ya sabes que en la enfermedad renal crónica, normalmente la gente con enfermedad renal crónica pues va a tener riñones pequeños porque se van atrofiando, pero a lo mejor en enfermedades donde hay un depósito de cosas, como sucede en la amiloidosis,
riñones grandes con el paso del tiempo. En el Fabry, fijaros que también puede ocurrir eso, que tengamos unos riñones grandes porque se va a acumular el famoso GB3, ocupa un espacio y eso pues repercute sobre el tamaño. O en la poliquistosis también podríamos tener unos riñones grandes, a pesar de ser una insuficiencia renal crónica. Bueno, pues nos cuentan después que se le diagnosticó de Fabry, etcétera, tal, que cuál es falsa con respecto al Fabry. No creo que tengamos ningún problema con esta pregunta, ya somos expertos sobre el Fabry. Dice la 1, se produce por una acumulación de glicoesfingolípidos a nivel sistémico. Qué cobarde el de la opción número 1. No se han atrevido a escribir el glicofosfolípido exacto, que yo me lo sé, que es el GB3, globotriaosil, ceramida. Es verdad lo que dice la 1, pero no especifica. Qué cobarde, ¿eh? Pero es cierto, es un glicoesfingolípido. Después, 2. Son característicos los angiokeratomas. Eso sí que me lo tengo que saber. Lo de la 1, pues bueno, algo se acumula. Algo que tiene que ver con el metabolismo lipídico. Pero lo de la 2, angiokeratomas, si tienes que saber una sola cosa, que sea esa, como decíamos. Dice la 4 que se puede tratar mediante la galactosidasa, la alfa-galactosidasa sintética por vía intravenosa, terapia de reemplazo enzimático. Lo de la 4 es verdad, pero la 3, aunque no supieras nada del resto, dice que el Fabry es una enfermedad no hereditaria. Es claro que es hereditaria, como todas las enfermedades difíciles de aprender. Así que por eso la 3, mentira, esa no me complico la vida. Esta pregunta no es tan difícil. Después, vamos a la siguiente, que es sobre el Gaucher. Y el Gaucher, pues bueno, pues es otra enfermedad por depósito, afectará a otra enzima, se depositará otra cosa. Sí que tienes que saber del Gaucher, que es la más frecuente de todas estas por depósito, y nos dice, oye, que ¿cuál es la falsa con respecto a la enfermedad de Gaucher? Bueno, pues mira, primero tendremos que aprendernos algo sobre esa enfermedad de Gaucher. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Esto necesito colores. Vamos a elegir el verde. Ahorrémonos el estudio en la medida de lo posible. En fin, a veces los nombres de las enfermedades nos pueden ayudar. Este es el caso y esto se agradece. En primer lugar, ese Gaucher, ¿qué herencia tiene? Porque esto es una enfermedad también de las genéticas. Pues mira, ahí lo tienes, te puede ayudar. ¿Qué es lo que pasa en el Gaucher? ¿Cuál es la enzima que se afecta? Es arriba, la G, esa es la pista. Glucocerebrosidasa, ¿eh? Esto te lo vas a tener que mirar. Puedes recordar que es la G, que empieza por G, pero a lo mejor esto pues se te olvida. Es glucocerebrosidasa. Al final de toda la preparación lo repasas. Bien, ¿qué tenemos por ahí más? Pues manifestaciones clínicas. Si a mí me falta la glucocerebrosidasa, todos los metabolitos previos se van a acumular en diferentes órganos. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, en el Gaucher, por ejemplo, sitios que típicamente se deposita esas sustancias, es en hígado y bazo. Por ese motivo, pues hay hepatosplenomegalia, van a crecer esas dos vísceras, que bueno, pues afortunadamente esto viene aquí, espleno, hepatomegalia. No pongo en H hepatomegalia porque me hace falta para otra cosa, por eso lo ahorro aquí. Pleno hepatomegalia. Bien, ¿qué más sucede? Eso que se deposita no solamente lo va a hacer en hígado y bazo, también se deposita en hueso y médula ósea. ¿Qué pasa si se deposita en hueso? Pues a lo mejor me pueden contar dolor de vez en cuando por infiltración ósea. También puede afectar lo que está dentro de hueso, es decir, médula ósea, y puede ser que eso limite la producción hematopoyética y a lo mejor tengo anemia, a lo mejor tengo incluso pues depleción de las 3 series, tal. Bueno, pues HD hueso. Esto con negro. Hueso, médula ósea, acordaos. Y la C, cuidado, porque aquí, fijaros que tiene mala leche la enfermedad hasta para estudiártela, porque se llama, lo que falla es la glucocerebrosidasa. Y eso de cerebro, pues a lo mejor te podría llevar por el mal camino.
Y sí, C es cerebro, ¿eh? En el Gaucher se puede afectar el cerebro, pero que sepáis que eso es muy raro. Esto es infrecuente. Esto es infrecuente. Aunque la enzima se llame glucocerebrosidasa y tiene que ver con el metabolismo de los cerebrósidos, tal, vale, muy bien, es verdad, pero cuidado, el cerebro se afecta poco. Hay diferentes variantes de enfermedad de Gaucher. Bueno, pues la más común no incluye afectación neurológica, por eso, a ver, habrá Gaucher que tengan el cerebro tocado y que tengan alteración intelectual y esas cosas, pero la mayoría, pues no. Puede ocurrir, pero no es frecuente. Lo otro sí lo es, ¿eh? Acordaos, esto es infrecuente. Es un Judas, ¿eh? Fijaros, se llama cerebro, pero después, pues no sucede tanto. Bueno, pues con esto vamos a ver, dentro de lo doloroso que puede ser aprenderme esta historia, algo he conseguido, ¿eh? Algo he conseguido. No es que sea agradable ahora, pero cojones, por lo menos pues tengo algún recurso que antes no tenía. Y alguno estará pensando, ¿no podrías haber hecho eso también con el Fabry? Bueno, vamos a ver, esto me llevó tiempo. A lo mejor a alguno también se le ha ocurrido y lo que ha hecho ha sido usar las letras de otra manera. Bueno, pues esta es la mía. Con el Fabry en su momento pues lo intenté. Cuando cayó en el 1000 hace un par de años, no lo conseguí igual. Lo pongo por si alguien puede aprovecharlo y ya está. Luego comparamos aquí el Fabry. Ahí está. Vamos a ver. En el Fabry hay 3 de esas letras que es sencillo, que las puedes ubicar, que las puedes utilizar también para estudiar. Hay otras 2 que no te van a encajar tan bien. Pero bueno, vamos a aprovecharlo ya que estamos. Así simplificamos un tema maldito. A ver, si tú tuvieras que hacer esto y tuvieras que poner una A en el Fabry, ¿qué meterías ahí? ¿Meterías la alfa-galactosidasa, que es la enzima? No. Esto aquí quiero meter cosas de manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque en el MIR te van a poner un caso clínico, como ya hicieron en su día. Angioqueratomas, esa es la A principal del Fabry, lo que te tienes que grabar, y si tiene que ser una sola cosa, que sea esta. Angioqueratomas. Después, R, esta es muy fácil. Riñón, como decíamos, ¿dónde se estudiaba el Fabry? Capítulo de nefro. Las otras, pues ya empiezan a ser un poco más forzadas. Esta de B, puedo recurrir a mis conocimientos de otras lenguas y a lo mejor de esa manera puedo recordar que en el Fabry pues se puede tocar cerebro u otras regiones del sistema nervioso. Bien. Ya las otras, joder, esto ya no me va a quedar tan bien. Aquí la F, pues no sabía muy bien qué hacer con ella. Bueno, acordaos que en el Fabry, como decíamos, pues puede tocarse también corazón, etcétera. Pues a lo mejor si quieres puedes poner ahí fallo cardíaco, que es un poco forzado porque pueden fallar más cosas, pero bueno, ya está. Con eso pues completarías el cuadro. Lo añado si alguien quiere perfeccionar la regla y hacerlo, pues que nos la done a la causa y el año que viene pues pondremos una variante mejor. Esto es lo que hicimos en su momento. Fallo cardíaco. Y ya sí que la Y ya no sabía qué hacer, qué significará la Y en el Fabry. Y lo demás te lo estudias, joder, yo qué sé, ya no hay forma. Forzadlo a ver si metéis alguna cosilla más. Esto sería lo menos doloroso que se puede hacer, ya bromas aparte, para estudiarte este capítulo tan agradable. Bueno, vamos a ver si la pregunta esta del Gaucher podemos con ella. Nos dice que cuál sería incorrecta sobre esta enfermedad. Y dice la 1 que es una enfermedad autosómica dominante. Bueno, pues afortunadamente esto lo hemos podido cubrir, es autosómica recesiva, por eso la opción número 1 pues sería falsa. Resto de las cosas, ¿es una enfermedad por depósito lisosomal? Pues sí, de hecho es la más frecuente de ellas, decíamos, estupendo. 3, la enzima deficiente es una glucocerebrosidasa, pues sí, ahí está, superior. Y al final nos dicen que el Gaucher tipo 1 es el más común. Eso podrías no saberlo, hay varios tipos, es verdad que el tipo 1 es el más común, el tipo 1 es el que no afecta cerebro, hay otros tipos que sí, como es el más común, pues decíamos que lo del cerebro no era tan corriente en el Gaucher. Así que bueno, pues la 1 sería la que habría que marcar. No merece la pena profundizar mucho más en esta historia, espero que os simplifique los dolores derivados de aprenderos esto, y bueno, pues vamos a borrar la pizarra.
Permitidme aquí que insista en una de las cosas que hemos dicho muchas veces durante el curso, pero que a la gente se le olvida, y sobre todo se os olvida cuanto más os acercáis al examen. No se debe ser un insaciable. Insaciable es aquel que siempre quiere aprender más de todo, quiere cubrir todos los temas por igual, por si acaso apareciesen, porque, vamos a ver, ser un insaciable sería el que se queda con ganas de aprenderse la enfermedad de Krabbe. Ser un insaciable sería el que ahora, pues voy a hacer lo mismo con el Niemann-Pick aquí en mi casa y voy a poner todas sus manifestaciones. No te compliques la vida. Si preguntan algo de eso, ahí no es donde se te va a ir la plaza. Si tienes algún accidente en el examen, normalmente suele ser derivado de fallar preguntas sencillas, preguntas fáciles, preguntas de los temas de siempre. Esa tiene que ser la base de tu preparación. Y si preguntan un tema raro, como enfermedades lisosomales, apréndete aquello que realmente necesitas. E insisto, si te preguntan que si en la enfermedad de Tay-Sachs o en la enfermedad de Niemann-Pick ocurre, olvídate de historias, eso no lo vas a poder dominar nunca. No seas insaciable. Insaciable es aquel que se estudia el manual entero desde el principio hasta el final, dando la misma importancia a todo y haciéndose preguntas metafísicas sobre todo aquel cabo que le queda suelto de cualquier tema, por nimio que sea, él venga y dale y busca. No, eso es imposible. Más vale saber poquito y muy bien que mucho y difuso y disperso y mezclando. Muy importante. Bueno, pasamos a otra rareza. Esto se preguntó recientemente en el examen, el año pasado concretamente. Dice esta pregunta: en las crisis de angioedema hereditario, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Pues otra rareza. Ese angioedema hereditario, enfermedad hereditaria, como su nombre indica, ¿qué herencia tiene? O sea, es autosómica dominante. Aquí lo mismo te digo, no es tan relevante lo de la herencia. Pero mira, si quieres al final, cuando ya estés más cerca del examen, pero vamos a intentar responderla. Corticoides, antihistamínicos, C1 inhibidor, IECAS. Vamos a ver. ¿Qué es un angioedema? ¿Qué es un angioedema? Al margen de esta entidad. Un angioedema es más o menos como una urticaria, con la diferencia de que la urticaria va a aumentar la permeabilidad, va a haber infección, va a haber dilatación de ciertos vasos que están a nivel dérmico. Angioedema ocurre lo mismo, pero a nivel hipodérmico, por debajo de la dermis, tejido celular subcutáneo. Ese es el sustrato anatómico del angioedema. Ahí va a ser, es más profundo que una urticaria. ¿Qué suelen contarte cuando alguien tiene un angioedema? Va a afectar, pues, principalmente manos, típico, pies, típico, con la lengua, la boca, los párpados. Esa es la imagen característica de un angioedema. Y este angioedema en concreto, el angioedema hereditario, acordaos que es por déficit de algo muy concreto, que es el C1 inhibidor. C1 inhibidor. Esto puedes tenerlo, el déficit de esta sustancia, de origen genético, hereditario, ¿de acuerdo? También existe el déficit adquirido de C1 inhibidor. ¿Qué puede pasarme en la vida para que yo me quede en un momento determinado sin C1 inhibidor? Pues tener ciertas enfermedades tipo reuma, con estivopatías, que ya pues una alteración complemento, ciertas variantes del lupus, puede suceder que me baje el C1 inhibidor y por eso pues haga un angioedema en algún momento determinado, como síndrome paraneoplásico también se ha descrito. En fin, que sepáis que esto existe de forma adquirida. Pero lo que te preguntan en el MIR, acordaos, es un déficit genético, C1 inhibidor, autosómico dominante, como decíamos, y algunas peculiaridades de ese angioedema. Hay una foto muy típica ahí en el manual. Bueno, tienes que recordar lo siguiente: no va a responder a los tratamientos normales que se suelen poner para el angioedema, por ejemplo, la opción número 1, la opción número 2, corticoides, antihistamínicos. Aquí esto no va a ir bien. Si yo tengo un angioedema por otra causa, que no tenga nada que ver con esto de aquí, con el C1 inhibidor, si me pones antihistamínicos y me pones corticoides, incluso si las cosas van mal, me pones adrenalina subcutánea, pues posiblemente vas a controlar el angioedema sin problema. Aquí no. Aquí, cuidado, lo que me falta el C1 inhibidor, lo que tienes que darme es C1 inhibidor. Importante detalle, ese es el tratamiento. Si no tengo C1 inhibidor, pues a lo mejor me puede dar plasma de alguien que sí lo tenga. Lo mismo me da, pero la cuestión es que me devuelvas lo que me falta. Entonces es rebelde a los tratamientos habituales, eso lo tienes que recordar. Otra cosa, el angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor no se va a acompañar de urticaria. Hay gente que te viene a urgencias con una crisis de angioedema, que además tiene agones por ahí por el cuerpo, angioedema más urticaria en el fondo. Aquí no, que va a ser angioedema puro y duro, eso es lo típico. Y una cuestión,
respuesta correcta pues sería la 3, lógicamente, C1 inhibidor. Fijaros la opción número 4, IECAS. ¿Pondrías IECAS para tratar un angioedema? No le veo mucho sentido, pero es que además recordemos lo siguiente. ¿Qué efectos secundarios tenían los IECAS? Uno muy famoso que se ha preguntado en el MIR muchas veces es la tos seca, y otra cuestión que también podrían producir los IECAS es la angioedema. Precisamente, los IECAS son productores, pueden ser productores de angioedema. Recordemos esto, es un tema que en el MIR ha caído. ¿Cómo era toda esta historia? Para simplificar, acordaos que la angiotensina, aquí para hablar de este asunto de los IECAS y el angioedema, os tengo que pintar los pulmones, que es lo que hacía la ECA. Angiotensina 1, angiotensina 2. Esta es la reacción que cataliza la ECA, enzima que se expresa principalmente a nivel pulmonar. Acordaos que la ECA también hace más cosas. Se llama ECA, enzima conversora de angiotensina, porque es lo primero que vimos que hacía, pero que también hace más cosas. La ECA también está implicada en la degradación de las quininas. Quininas, varias, se las carga, las degrada. Ahí está bradiquinina y calicreína y quininógeno de alto peso molecular. Muchas sustancias de esa índole se las carga. ¿Qué es lo que pasa? Si yo te doy un IECA, te inhibo la ECA, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que claro, pues no va a haber angiotensina 2, esto va a bajar porque esta no es capaz de convertirse. Pero ¿qué puede ocurrir también? Puede ocurrir que todas estas sustancias de aquí no las puedo degradar, pueden acumularse en cantidad suficiente para aumentar la permeabilidad de los vasos y producir un angioedema, o a nivel pulmonar pues te pueden dar por lo menos tos seca, por ese motivo, por la acumulación de todo esto. ¿Qué puedo hacer si un paciente con IECAS tiene esos efectos secundarios y no se pueden controlar y está muy molesto, etcétera, o tiene angioedemas de vez en cuando que hasta le comprometen vía respiratoria? Puedes cambiar un IECA por un ARA2. Si yo lo que hago es actuar sobre esto, sobre los receptores para esta sustancia, estoy eludiendo todo este mecanismo. Por eso los ARA2 no dan tos seca, no dan angioedema. Esa era una de las ventajas que tenían con respecto a los IECAS. Bien, pues acordaos, esa es la relación entre IECAS y angioedema, que lo pueden producir, no que sirvan para tratarlo. Así que bueno, pues nada, dejamos la pregunta en cuestión, nos olvidamos de ella y nos vamos pues a una pregunta más normalita, una pregunta menos exigente sobre un tema relativamente raro: tumores cardíacos. ¿Qué tengo que saber de tumores cardíacos? Un poquito, unas palabras sobre el mixoma auricular. El mixoma auricular cae en el MIR una vez cada 10 años, una vez cada 15 años, no es frecuente, pero cuando lo hace siempre lo hace igual. Y aquí tenemos una pregunta, fijaros, que nos hablan de una paciente de 46 años, que tiene disnea de refuerzo, que tiene 2 semanas de evolución y disnea paroxística nocturna, y que ha perdido peso, nos dicen, y que tiene un soplo diastólico de intensidad variable, y anemia, y elevación de la VSG, y de la concentración sérica de inmunoglobulina G. Bueno, te cuentan muchas cosas, y te dicen que ¿qué piensas que tiene esta paciente? Cuidado, si tienes que saber una sola cosa sobre el mixoma auricular, que sea la siguiente, aparte de que es el tumor cardíaco primario más frecuente, primario, de los que se originan en el corazón es el más frecuente, pero hay tumores cardíacos mucho más frecuentes que el mixoma. Metástasis procedentes de otros órganos, es mucho más frecuente eso que un mixoma auricular. Una cosa son tumores primarios y otra tumores globalmente considerados metastásicos, secundarios, etc. Pues bien, de los primarios, el mixoma es el que tienes que conocer, que tienes que saber como más frecuente. Y acuérdate, una sola cosa sobre el mixoma: soplo que cambia con la postura del paciente. Nada más, no hace falta que sepas más. Soplo que cambia con la postura del paciente. De las pocas veces que han preguntado en el MIR el mixoma auricular, siempre ha sido igual. Entre las opciones, cuando leas como posibilidad diagnóstica mixoma auricular, vuelve al caso clínico y vuelve a leer el soplo. Y si te cuentan un soplo de intensidad variable o que cambia con la postura del paciente o algo así, pones mixoma y te olvidas de lo demás. Te puedes liar con el mixoma. ¿Por qué? Se puede confundir con muchas cosas. ¿Se puede confundir un mixoma con una estenosis mitral? Pues claro que se puede confundir. ¿Por qué? Porque la posición más habitual del mixoma es justo ahí, cerca de la mitral. Por eso puede simular un soplo de estenosis mitral, pueden tener un comportamiento parecido.
pero no cambiaría, una estenosis mitral no va a cambiar de esa forma tan dramática con la postura del paciente, eso es lo que te dicen siempre. Si yo me pongo en decúbito lateral o me pongo en decúbito supino o en decúbito pronotal, eso va cambiando la posición relativa del tumor y se oculta distinto, eso es lo típico del mixoma. Bueno, pues más cosas. Fijaros aquí, la 1 no sería por tanto, la 2 es la que habría que marcar. Fijaros el resto de las cosas, que si no sé qué, enfermedad del colágeno, tal, aquí te puedo intentar liar. ¿Cómo puedo equivocarme una conectivopatía frente a un mixoma auricular? Te puedes confundir perfectamente. El mixoma auricular puede dar, atención, puede dar, no digo que sea frecuente, pero puede dar fiebre de origen desconocido, puede dar síndrome constitucional, puede producir Raynaud también, el mixoma auricular. Hay veces que de ese mixoma pues, se fragmentan pequeños trocitos de ese tumor que se van a las arterias más distales y puede ser que tenga un Raynaud que luego se reperfunda espontáneamente, pero que se me pongan los dedos blancos, pues igual que en ciertas enfermedades de reuma. Y puede ser que tengas elevación de la VSG y que tengas muchas cosas que podrías encontrarte en enfermedades con conectivopatías. Cuidado con eso porque se puede solapar. Fijaros aquí, de hecho, la paciente te cuentan cosas que no esperarías a lo mejor que se produjesen solo por un tumor cardíaco, que si el tema este de la VSG, etcétera, pues sí, eso lo puede hacer, incluso acordado hasta fiebre de origen desconocido, el mixoma es una causa descrita. Así que bueno, cuando lo veis entre las posibilidades, te vuelves otra vez a leer el enunciado, miras cómo es el soplo y si pone que es de intensidad variable, que cambia con la postura, mixoma, no te compliques, acierta la pregunta y celébralo. Bueno, dejamos esta pregunta, tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo, y nos vamos a una sobre otro capítulo raro, un capítulo que es desagradable también, pero bueno, vamos a ver lo que realmente te tienes que aprender. Dice la pregunta: ¿en qué paniculitis nos encontramos células en bolsa de judías? Bueno, no lo sé, no me importa y probablemente nunca me va a importar, salvo que me dedique después a la anatomía patológica o me haga dermatólogo o alguna especialidad relacionada con las paniculitis de alguna manera. Para el examen, vamos a ver. Refrescamos lo esencial de las paniculitis, no hay que saber grandes cosas, esto es lo que sí me interesa. Histología básica, la piel, epidermis, dermis, bajo la dermis, como sabéis, está el tejido celular subcutáneo o lorza. Bien, bueno, pues aquí, el tejido celular subcutáneo es donde van a asentar las paniculitis. Afectan, como su nombre indica, paniculitis, panículo adiposo. Y bien, cuando te las estudias, hay una clasificación que está basada en la histología. Fijaros, en el panículo adiposo se distinguen dos cosas, groseramente. Tienes lobulillos, que es esto redondeado, donde se va a depositar la grasa, y tienes septos, que separan los lobulillos. Bien, según se afecten los lobulillos o los septos, las paniculitis se van a clasificar en lobulillares o septales. Eso, la forma de saberlo es biopsiar, cogiendo parte profunda del tejido, lógicamente, para que tenga muestra de panículo adiposo y se vea al microscopio. La clasificación de las paniculitis es histológica, y no me voy a aprender todas, me voy a aprender las dos que más rentables son para el examen, y a lo mejor te cuento ahora pues alguna pincelada sobre alguna otra, como esta de aquí, o la paniculitis pancreática, o alguna cosa sutil, pero no te enredes, no te enredes. Vamos a ver, aquí me voy a aprender la reina de las paniculitis. La reina de las paniculitis es el eritema nodoso. Esta es la más frecuente, tanto en la vida real como en el MIR, y esta es la que merece la pena que me aprenda. Y por comparación, porque es contraria en muchas cosas, me voy a aprender la vasculitis nodular. Bien, una cuestión, antes de meternos aquí y hacer diagnóstico diferencial. La lesión característica, la lesión común, cualquier paniculitis, es el nódulo. El nódulo es una lesión que se palpa mucho mejor de lo que se ve. Igual no se ve nada, o se ve muy poco. Un ligero eritema, alguna cosa pues insignificante, pero cuando lo palpas te das cuenta de que hay una lesión nodular en la profundidad, porque histológicamente estamos en el estrato más profundo, de hecho estamos por debajo de la piel. Pues bien, me voy a aprender lo siguiente, y no me complico la vida. Del eritema nodoso, primero, desde el punto de vista clínico. Va a haber nódulos, igual que en la otra, de hecho se llama nodular, y eso es por algo.
en la parte anterior de las piernas, en la parte anterior de las piernas. Si quieren un eritema nodoso, suelen contar pues una mujer, probablemente joven, que toma anticonceptivos orales, uno de los fármacos relacionados con la aparición del eritema nodoso, que hay otros que lo pueden producir también, o también te pueden contar una enfermedad sistémica que lo pueda vincular, pues una mujer joven que además tiene adenopatías ciliares bilaterales, es decir, sarcoidosis, y asocia eritema nodoso. Acordaos, en el síndrome de Löfgren de la sarcoidosis se vincula el eritema nodoso. En la enfermedad inflamatoria intestinal también puedes tener eritema nodoso. Hay muchas cosas sistémicas que pueden asociar eritema nodoso. Pues también puede aparecer sola, también lo hay idiopático. Pues bien, acuérdate, cara anterior de las piernas. El otro, vamos a ver que es totalmente contrario en la mayoría de las cosas que vamos a escribir aquí. Esta es en la cara posterior. Así que nada, ya sabéis, el eritema nodoso le gusta por delante, la vasculitis nodular le gusta por detrás. Después, más cosas, el dolor. El dolor. ¿Cuál duele, cuál no duele? El nodoso es doloroso. La vasculitis nodular es indolora. Es indolora o produce leves molestias, no tiene nada que ver con el intenso dolor que puede aparecer aquí. Aquí no hay dolor. No dolor. Sin dolor no hay amor, que dice un amigo mío. Bromas aparte. Seguimos. Histología. Vamos aquí. Decíamos que pueden ser lobulillares o pueden ser septales. Bien, pues aquí son contrarias también. Este de aquí, el eritema nodoso, es el ejemplo típico de paniculitis septal. Y como esta de aquí es todo lo contrario y hace todo al revés con respecto al eritema nodoso, pues esta es lobulillar. Dentro de la clasificación histológica también se insiste en si hay vasculitis o no hay vasculitis asociada. Bueno, pues mira, esto no hace falta ser un genio. ¿Cuál de las dos tendrá vasculitis? Y la otra no, porque ya decimos que son contrarias. Esta se llama vasculitis nodular, esta sí hace vasculitis y esta pues no hace vasculitis. Más cosas. Y con esto ya terminamos y es más que suficiente y no te enredes más con estas dos, que son las que te van a preguntar probablemente si quieren preguntarte este capítulo. Cicatrices, úlceras, piénsalo, razónalo. Esto es fácil de que se te ocurra. ¿Cuál de las dos producirá úlceras en la piel? Los nódulos lo dan ambas, es lo que tienen en común. Nódulos lo dan ambas, pero de esos nódulos, ¿en cuál puede haber además ulceración de esos nódulos? ¿Qué tiene que pasar en la piel para que se ulcere? ¿Qué se te ocurre? Si se me obstruye un vaso, se me isquemia, a lo mejor se me forma una úlcera. Bueno, pues ¿en cuál de las dos podrá haber una obstrucción de un vaso por mecanismo inflamatorio, porque se comprometen los vasos y por tanto ulceración de la piel que ese vaso irriga? Aquí, esta implica vasculitis. Si ese vaso se me inflama lo suficiente, se compromete el flujo y a lo mejor pues no hay irrigación, por eso aquí puede haber úlceras. Aquí, sin embargo, pues no hay úlceras. ¿Cuál de los dos dejará cicatriz? Pues muy fácil, el que deje úlceras. Si este hace úlceras en la piel, pues muy probablemente esa úlcera después dejará cicatriz. Este, sin embargo, como no lo hace, pues no. Aquí no cicatriz, sí cicatriz, ya está. No me lío más. ¿Que en los libros viene más información? Pues sí, ya lo sé. Este de aquí puede ser idiopático o por fármacos o por infecciones de diferente tipo, incluso infecciones estreptocócicas pueden producir un eritema nodoso secundario asociado. Aquí, sin embargo, el vasculitis nodular la hay idiopática, pero bueno, hay una asociación que quizá me pueda aprender o me convenga aprender y ya con esto pues me callo sobre ella. Tuberculosis. Tuberculosis también puede vincularse, por cierto, al eritema nodoso. Si yo tengo tuberculosis, puedo hacer un eritema nodoso, pero también puedo hacer, si soy tuberculoso, puedo hacer una vasculitis nodular. Y cuando tengo tuberculosis y en relación con ella aparece la vasculitis nodular, eso se llama también eritema indurado de Basan. Ese nombre, acordaos, es una vasculitis nodular en el contexto de una tuberculosis. Punto. ¿Qué más cosas me puede convenir, ya que aparece esta pregunta tan rara? Aquí nos hablan
de una bolsa de judías. Una bolsa de judías, pues échale un poco de imaginación. Una bolsa de judías realmente es una bolsa que tenga algo, pues algo como redondeado, que pueda recordarte a una judía. Si ves las opciones, pues a lo mejor la 1 no te dice nada. De hecho, la 1 no deberías haberla marcado. La necrobiosis lipoídica no es una paniculitis. Igual que la 3, en sí misma, la sarcoidosis, no es una paniculitis. Otra cosa es que la sarcoidosis pueda asociarse a ciertas paniculitis, pero en sí misma no lo es. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa, eso sí, pero no es una paniculitis como tal. La 2, el eritema indurado, pues eso ya sí es una paniculitis, pero fíjate aquí, a lo mejor entre la 2 y la 4 evidentemente es una paniculitis porque te lo dice, paniculitis histiocítica citofágica, se te podría haber ocurrido lo siguiente. ¿Qué es eso de histiocítica citofágica? Parece que es una paniculitis donde participan histiocitos y hay citofagia. ¿Qué es citofagia? Comer células, engullir células enteras, eso es citofagia. Pues imagínate que un histiocito se pone a comer células, es lo que dice el nombre de la enfermedad. Pues si un histiocito se pone a comer células, una, otra, ¿en qué se convierte? En una bolsa que está llena de otras células. Pues coño, una bolsa de judías, a lo mejor es un tema metafórico, no lo sé, pero desde luego lo que me dicen que ocurre en la opción número 4 puede ser comparable a una bolsa llena de cosas redondeadas, pues una bolsa de judías, pues no es algo tan alejado. Sin embargo, la opción número 2, eritema indurado de Basan, pues no me dice nada a ese respecto. A lo mejor echándole un poco de imaginación podrías haber pensado que la 4 es, y de hecho la 4 es. No pasa nada tampoco si se ha fallado, es una rareza. Otra que una vez cayó en el MIR es la paniculitis pancreática, y preguntaban sobre ella que cómo era histológicamente. Bueno, muy fácil. La histología, decíamos que hay dos elementos que te importan. Si es lobulillar o si es septal, si hay vasculitis o si no hay vasculitis. Piénsalo, paniculitis pancreática. ¿Será lobulillar o será septal? Tú imagínate un paciente que pueda tener pues, una pancreatitis crónica o un cáncer de páncreas o algo relacionado con el páncreas que justifique que aparezca una paniculitis. Un cáncer de páncreas sería algo más o menos. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar si yo tengo un cáncer de páncreas y hay paniculitis? ¿Qué puede haber sucedido? Ese cáncer hace lo que el páncreas sabe hacer, puede hacer pues, mucha lipasa y mucha amilasa y enzimas en definitiva pancreáticas. Pues si la sangre se me llena de lipasa, por ejemplo, eso a lo mejor se me ocurre que pudiera afectar a esto de aquí, esto es grasa, esto es tejido celular subcutáneo. ¿A qué estructura afectará la lipasa? ¿Dónde irá? ¿A los septos, donde no hay grasa, o a los lobulillos, donde sí hay grasa? La paniculitis pancreática será lobulillar, porque la grasa está en los lobulillos. ¿Habrá vasculitis o no habrá vasculitis? ¿Los vasos sanguíneos tienen grasa en la pared? A lo mejor alguno de ellos, pues en el mediastino, en el abdomen, tal, pueden estar rodeados de grasa, porque ahí se puede acumular algo de grasa en mediastino, tal, pero no forma parte de la estructura del vaso. Entonces, por eso, será una paniculitis lobulillar, porque ahí está la grasa, sin vasculitis, porque la grasa no es parte de la estructura de la pared del vaso. Entonces, por eso se podía hasta cierto punto deducir aquella pregunta cuando apareció ¿qué tipo de paniculitis es la paniculitis pancreática? Y las opciones eran lobulillar sin vasculitis, lobulillar con vasculitis, septal con vasculitis, septal sin vasculitis, tal. Pues así era como se podía haber sacado. No nos liemos más, dejemos esta pregunta, que ya digo que es una rareza, borramos la pizarra y nos vamos a la siguiente.